Hola, ¿cómo están mis amables oyentes? Dios les bendiga. Estamos una vez más aquí con su programa Páginas de la Vida Cristiana. Gracias al Señor, estamos dispuestos a compartir nuestras experiencias vividas con el Señor y también palabra de Dios que nos viene cada día a compartir a través de la palabra para todos nosotros el Espíritu Santo para enseñarnos cómo poder tratar bien a nuestros semejantes y entenderlos unos a otros. Gracias al Señor. En esta oportunidad vamos a tratar el tema el pecado, la rebelión del hombre. En la vida cotidiana nos encontramos con ciertas ideas de la gente. Por ejemplo, algunos señalan que pecado es sinónimo de placer. Algunos piensan de esa manera. Pero vamos a ver acerca de la palabra de Dios que nos menciona en lo referente al pecado. Tenemos otras afirmaciones de la gente que dice que es una enfermedad. El pecado es una enfermedad, algo malo, y que ya poco a poco se le pasará esos sentimientos, esas maldades a las personas. Otros dicen que no existe el pecado. Eso creen de acuerdo a sus ideas. Bueno, vamos a ver en lo referente al pecado algunas definiciones. Gloria al Señor. Según la palabra de Dios, pecado significa quebrantamiento a la ley de Dios. El evangelista Juan Wesley dijo, pecado es una transgresión voluntaria a la ley de Dios. De un modo directo podremos nosotros decir, pecado es la desobediencia a los mandatos de Dios. El diablo desde un comienzo persuadió al hombre a rebelarse contra Dios para sentirse igual a Dios. Siempre el diablo trató de igualarse a Dios. Sin embargo, el diablo fue rechazado en múltiples oportunidades cuando Dios estaba presente. Miren, el diablo persuadió al hombre, al primer hombre en la tierra, a rebelarse contra Dios para sentirse ser igual a Dios. Origen del pecado. Vamos a ver cómo se originó el pecado en el mundo humano, en la mentalidad humana. Dice la Biblia, el pecado entró en el mundo por medio de Adán. El pecado entró en el mundo por un hombre, dice la Biblia, y por un hombre fue azotado el pecado a la humanidad. Y por ese pecado entró la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, dice la Biblia en Romanos capítulo 5, versículo 12. El pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. Gloria al Señor. Todo ser humano, por consiguiente, nace con el pecado original por ser descendientes de Adán y Eva. Por eso el salmista David dijo, en pecado me concibió mi madre. Se encuentra en el Salmo 51:5. Vamos a leer el Salmo 51. ¿Qué es lo que dice en lo referente a esta situación? Dice en el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sean reconocidos justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Gloria al Señor. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto de mí. No me eches delante de ti
y no me quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Y haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y ofrenda de todo quemado, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Amén. Gloria al Señor Jesús. La expresión del salmista David acerca de su condición de hombre natural, arrepintiéndose delante del Señor de todas sus errores, sus faltas delante del Señor. Gracias a Dios. Es importante que todos los seres humanos reconozcamos que el pecado es una transgresión a la ley de Dios. Muy bien. Siguiendo con el tema, vemos que el pecado es ofensa a Dios y destruye la vida humana. La Biblia dice, Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dice en el libro de Eclesiastes capítulo 7, versículo 29. Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. El hombre es el que se rebela contra su Creador. Otro pasaje bíblico que menciona acerca del pecado dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Se encuentra en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 13. Sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Es importante hacer lo bueno. Es importante hacer las cosas que agradan a Dios. Y de esa manera, usted estará poniendo siempre sus actitudes, sus comportamientos bien delante del Señor. Muy bien. Otro pasaje bíblico dice, todos los que practican el pecado son esclavos del pecado. Mucha gente que trata de practicar el pecado que le agrada continuamente sigue practicándolo y se hacen esclavos del pecado. Ya pierden ya toda noción de sentimientos buenos. Cada vez va empeorando su condición, siendo cada vez más esclavos del pecado. Y eso es malo. El que practica el pecado es esclavo del diablo. Dice en el libro de San Juan, 1 de Juan, capítulo 3, versículo 8. También la Biblia señala, el pecado genera un pueblo lleno de delitos de sangre y violencia. Ezequiel capítulo 7, versículo 23. Donde permiten el pecado, donde hacen toda la situación de facilidades a la práctica del pecado, acontece que genera un pueblo lleno de perversiones, de violencias. Y entonces el pueblo no es feliz, a consecuencia de sus actitudes, a consecuencia del pecado que reina en ese lugar. Miren, otra afirmación bíblica que nos advierte, el pecado es un abrazo a la insensatez y un rechazo a la ley divina. Proverbios capítulo 1, versículos 20 al 22. El pecado es un abrazo a la insensatez y un rechazo a la ley divina. Miren, otra afirmación del pecado dice, el pecado genera arrogancia, la soberbia, el mal camino y la boca perversa. Se encuentra en Proverbios capítulo 8, versículo 13. El pecado genera arrogancia, la soberbia, el mal camino y la boca perversa. Todas las personas que practican el pecado tienen ese tipo de comportamientos y actitudes. Bueno, tenemos algunos escritos que nos indican la cantidad o la clase de pecados que hay en el mundo humano.
Vamos a tratar de señalar algunos para que podamos nosotros tener presente en nuestra mente, en nuestro corazón, de que es importante no acercarse al pecado, rechazar todo tipo de situaciones. Algunas veces nos damos cuenta de que pecado no es nada malo según para algunos, y algunos lo practican diciendo que eso no es pecado, pero la Biblia señala ciertas actitudes de los hombres que son pecados. Vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos fornicación. ¿Qué es fornicación? Es una palabra nueva para algunos. Fornicación es la relación sexual entre personas no casadas, entre solteros. Ellos practican la fornicación y es un pecado. Miren, ¿no sabían que ese es pecado? Hacer actos sexuales con personas no casadas, entre solteros. ¿Y cuán importante entonces es el matrimonio ante los ojos de Dios? Miren, muy bien. Otro asunto que tenemos que ver: adulterio. ¿Qué es el adulterio? Adulterio es la relación sexual entre personas casadas con otros que no son sus cónyuges. O sea, los que traicionan a sus esposos, a sus esposas, cometen el pecado de adulterio. Y eso no es bueno, eso es malo. El adulterio es pecado y Dios lo condena. No lo practiquen. Tenemos otra situación que mucha gente lo practica y parece que es bonito, es bueno, pero es malo. Miren, las borracheras. Las borracheras no son buenos ante los ojos de Dios, es pecado. Porque por asunto de la borrachera, mucha gente comete tantos errores, tantas fallas, ofende a sus prójimos, ofende a su familia, ofende a sus esposas, los maltratan y los hacen padecer, sufrir situaciones de escasez, de miseria y también de violencia dentro del hogar. Hay cosas tan terribles cuando la gente practica la borrachera. Cree que solamente es embriagarse y eso es todo. No están dándose cuenta de la implicación, tantas consecuencias que hay cuando la gente se emborracha. Dentro del hogar, dentro de la ciudad, dentro de las amistades, dentro de la familia, dentro del trabajo, tantas cosas que pasan cuando la gente se emborracha. Entonces, eso es pecado. Dios no quiere que la gente se emborrache porque ocasiona problemas en la vida humana. Muy bien, tenemos otro asunto que debemos tomar en cuenta. Las calumnias, los calumniadores. Aquellas personas que tejen historias muchas veces que no son reales, o algunos que comienzan a comentarlo aumentándole muchas situaciones que no son reales, ¿no? Entonces los calumniadores también practican ese pecado. Las calumnias no es bueno, es pecado. Miren, vamos a ver otras. Gracias al Señor. La incredulidad, no creer en Dios, no creer en la Biblia de Dios, considerarlo como una cosa que no tiene capacidad de poder ayudarles, consideran que la Biblia de Dios es un libro más, no saben qué es el libro de Dios, no consideran la presencia de Dios, que Dios está presente y hay que tener siempre el cariño, el amor que se merece. Los incrédulos no tienen parte en el reino de Dios. Tenemos otro, los irreverentes. Aquellos que no tienen respeto a sus padres, respeto a las personas mayores, respeto a los niños, respeto a las madres de familia, respeto a las damas, y no tienen respeto a Dios. Irreverentes, malcriados, son pecadores. Practicar la irreverencia es pecado. Es importante tener respeto a los padres, a los mayores,
a los niños, a las damas, ¿verdad? Para que en la ciudad, en el lugar en el que nos desenvolvemos, podamos vivir en respeto, en cariño, en sobrellevar los unos con los otros. Muy bien, tenemos otras situaciones que la Biblia señala que son pecados. ¿Bien? Las perversidades, las perversiones. La pornografía es mala, no es buena, atenta contra la seguridad humana, atenta contra la seguridad de la familia, atenta contra la tranquilidad de los pueblos. Las perversiones no son buenas, son pecados, no los practique. Tenemos otro, las injusticias. Hay mucha gente que son injustas, tratan de hacer daño a sus prójimos, tratan de hacer lo malo, tratan de hacerle sufrir a sus prójimos, utilizando sus posiciones políticas, sus posiciones económicas, tratan mal a los trabajadores, tratan mal a sus compañeros, tratan mal a las personas que tienen otro nivel de autoridad. Se aprovechan de las circunstancias para poder hacerle daño a su prójimo. Son injustos, y los injustos no tienen parte ni suerte en el reino de Dios. Son pecados. Otro asunto, las hechicerías. Hay mucha gente que practica las hechicerías creyendo que es algo bonito, parte de la vida, y hay que hacerlo como aparezca. Las hechicerías son malas, son ofensivas a Dios. Dice la Biblia, ningún hechicero entrará en el reino de los cielos. Así que toda la maldad, el engaño viene de los hechiceros. Y esto no es bueno, es pecado, practicar la hechicería. Otro asunto, la idolatría. Todo objeto que sea de admiración, de cariño, que reemplace a Dios en la importancia que debe tener Dios en la vida de cada persona, es idolatría. Darle más importancia a los objetos antes que a Dios, eso es idolatría. No lo practique, es pecado. Muy bien, tenemos otro más. La altivez, el orgulloso, el vanidoso, el presumido, es pecado practicar ese tipo de cosas, porque es vanidad, sentirse mejor que otros, creerse mejor que otros, porque tiene dinero, porque es más alto, más bonito, más hablador. No, esas altiveces no son buenas. Todos los seres humanos somos iguales ante Dios, no creerse uno más que otros. Otro pecado que la Biblia menciona, los abortos, es atentar contra la vida humana, es matar a las criaturas que no tienen defensa, es un asesinato, es un crimen, y hay mucha gente implicada en los abortos. No los practique, es pecado, atentado contra la vida humana. Tenemos otros temas también, los robos, los hurtos. Hay mucha gente que le gusta robar, sea pequeño o sea grande, es pecado. El robo es robo. Así que la palabra de Dios señala que el robo es un pecado, no debemos practicarlos. Debemos mantenernos honestos en todo. El que practica el robo está cometiendo un pecado grande ante los ojos de Dios. Y a los ojos de Dios nadie se le escapa. Tenemos otro asunto, odios. Hay mucha gente que le gusta odiar. Y odian a veces por gusto. Odian y odian y odian a todo el mundo, a que aquel
que no le parece bonito, o que no le gustó ciertas cosas, y comienzan a mantener ese odio y llegan a situaciones muy feas cuando están peleándose por ciertas cosas. Y cuando no los obtienen y cuando logran no satisfacer a sus requerimientos, comienzan a odiar con toda el alma, y eso es pecado, y que hace infeliz a quien lo practica. El que odia no es feliz, y es pecado ante Dios. Tenemos otra afirmación: las contiendas, los pleitos, las rencillas, es pecado. Sí, ese es el problema que afecta a mucha gente que es infeliz. Grupos que se pelean entre grupos o personas con otras amistades que tuvieron, y ahí por alguna razón comienzan a tener esas contiendas. Son pecados. Pleitos, rencillas son pecados. No los practiquen. Aparte de ese tipo de cosas. Los homicidios, los crímenes, son pecados. Atentar contra la vida de sus semejantes. Solo Dios tiene la autoridad para mantener la vida de las personas. Gloria al Señor. Los abortos, los crímenes, los suicidios también son crímenes. Atentado contra la vida del ser humano, que solo Dios tiene autoridad para quitarlos. Muy bien. Tenemos otro punto. Palabras corrompidas. Aparentemente que no es nada malo hablar palabras corrompidas, palabrones, pero la Biblia señala que es pecado. Palabras soeces, palabras mal dichas, palabras fuertes, tanto para los niños, para los ancianos, para las damas, para los padres de familia. Mucha gente lo suelta nomás como si fuese palabras suaves, pero son pecados. Es atentar contra la moral, la tranquilidad de las personas. Y eso es pecado. Los palabrones, no los practiquen, no les enseñen a los niños. Es maldad. Las crueldades. Mucha gente le gusta ser cruel y lo hacen con todas sus fuerzas a hacer daño a sus prójimos, a hacerles sufrir a lo máximo como ellos piensan. Esas crueldades no son buenas, porque de todo eso tendrá que dar cuenta a Dios. Cuanto más hace sufrir a sus prójimos, hay un Dios que lo va a juzgar. Las crueldades no se deben practicar, son pecados. Otro asunto, las envidias. Envidias por muchas cosas. Envidias por las cosas, por los objetos que poseen, por las posiciones que tienen, envidias por las enamoradas o los enamorados, o el cariño, o simpatía. Hay muchas cosas por lo que la gente siente envidia, y eso no es bueno. Les hace sufrir por dentro, y eso es pecado. Por la envidia se llega a situaciones muy fuertes, hasta a crímenes. Eso no es bueno. Las envidias debes desecharlo de tu mente, de tu corazón. Tenemos otro punto, los murmuradores. La gente que murmura está lanzando ocultamente sus sentimientos malos hacia otras personas. ¿Verdad? Los murmuradores hablan mal de su prójimo, con razón o sin razón, pero están hablando mal a espaldas de su prójimo.
Los murmuradores ocasionan problemas, conflictos entre familiares, entre amistades, y eso no es bueno, es pecado. Muy bien. Otro asunto importante, mucha gente lo practica, los engaños. Engañan a su prójimo para estafarlos. Inventan muchos cuentos mentirosos para poder sacar provecho de su prójimo. Los engaños no son buenos, son malos. No hay que practicarlo. Dios se está tomando cuenta de todas las personas que están tratando de engañar a su prójimo y creen que engañándolo ya se creen los máximos, las máximas personas, los más inteligentes, los más sabios, que lograron engañar a determinada persona y sacaron provecho de ese engaño. Y creen que eso está bueno, son personas muy inteligentes, no saben que hay un Dios que los está mirando y los va a juzgar por todas esas malas acciones. No practique el engaño, no estafe a su prójimo, no le robe con mentiras los bienes de sus prójimos. Eso es maldad. Muy bien, tenemos otro asunto que nos menciona la Biblia, las mentiras. El Señor nos señala en su Biblia, no mentirás. Toda mentira es pecado. Mentir a su prójimo, mentir a su familia, hacer falsas promesas, todo eso es mentira que va a ser juzgado ante los ojos del Señor. Toda persona que lo practica no se va a escapar. Tendrá que dar cuenta. Muy bien. Otro asunto. Las herejías. Practicar cosas que ofenden a Dios. Cosas atrevidas que ofenden a Dios. Y eso es un atentado contra la santidad de Dios. No se debe practicar ningún tipo de herejía porque es pecado. Gloria al Señor. Otro asunto, los impulsivos. ¿Quiénes son los impulsivos? Que empujan a otras personas a cometer ciertas maldades y se gozan allí y tratan de que otros lo sigan practicando para que él se alegre. Le gusta que otras personas cometan errores. Los impulsivos son aquellos que tiran la piedra y esconden la mano, ¿no? Y empujan a otros a que cometan errores, cometan maldades contra otras personas, lo están empujando, pero ahí está el autor intelectual, está ahí detrás, el impulsivo, ¿no? Que con sus cuentos, con sus chismes, con muchas cosas van tratando de empujar a otros que hagan maldades. Sí te dijo esto, yo lo vi, y es una mentira, ¿verdad? Y así fue, y sigue tú tienes capacidad, tú puedes hacerlo, tú puedes golpearlo, tú puedes deshacer su vida. Los impulsivos están detrás aquí de las personas que cometen errores y ahí están empujándolos, están motivándolos, ¿verdad? Y según ellos creen que se están escondiendo de la persona que está siendo afectada, pero no saben que hay un Dios vivo que los está mirando toda la maldad que hay en su corazón y lo juzgará. Dios juzgará a todas las personas que cometen maldades en este tiempo y en el venidero. Muy bien, entonces hemos visto este tipo de situaciones, de maldades, de pecados que hay en los corazones de los seres humanos y que por la Biblia nos enteramos que no es bueno practicar eso, porque a fin de cuentas tú vas a pagar las consecuencias de ese pecado. Aquella persona que practica el pecado va a tener problemas en su propia vida, porque la Biblia dice, todo lo que se siembra se cosecha. Muy bien, hemos visto pues algunos
aspectos del pecado que la persona o los seres humanos lo practican, y algunos señalan que eso no es pecado, pero ante los ojos de Dios son pecados, y hay que tener en cuenta que nosotros debemos vivir obedientes a Dios y no practicar ninguna clase de pecado. Hay que pedir a Dios que nos ayude a no practicarlos, no de fuerzas, no de sabiduría e inteligencia para evadir los pecados, y no podemos practicarlos. Gloria al Señor. Las consecuencias del pecado. La Biblia señala que el pecado separa al hombre de su Creador. El pecado produce la separación del hombre de su Creador. Muy bien. Dice la Biblia: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están alejados, separados de la presencia de Dios. ¿Por qué dice por cuanto todos pecaron? Acontece que todos los seres humanos son descendientes de Adán y Eva. Adán y Eva pecaron contra Dios. Y ese pecado trasciende a toda la naturaleza, a toda la generación humana. Por ello, la Biblia señala: todos pecaron ante Dios, están alejados, destituidos de la gloria de Dios. Se encuentra en Romanos capítulo 3, versículo 23. En el libro de Isaías encontramos también la afirmación del profeta: vuestros pecados han hecho división ante Dios. Dios es santo, poderoso, amoroso, ama al ser humano, pero el pecado del hombre hace separación entre Dios y el ser humano. Entonces hay que tener en cuenta de que a Dios no le agrada el pecado, pero Dios quiere ayudar al pecador a salir de esa condición. Gloria al Señor. Dice, la paga del pecado es muerte física. Produce muerte física. ¿Por qué el ser humano muere? Es por el pecado que cometió Adán y Eva. El Señor le dijo: no comerás del árbol de la ciencia del bien, porque el día que comieres ciertamente morirás. Fue la advertencia de Dios a Adán y Eva. No comerás del árbol del bien, de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comieres ciertamente morirás. Y Dios no miente. Se encuentra en el libro de Génesis capítulo 2, versículo 17. Y Dios le dio una advertencia al ser humano: polvo eres y al polvo volverás. Génesis capítulo 3, versículo 19. La paga del pecado es muerte espiritual. También, la paga del pecado es muerte espiritual. El alma que pecare, esa morirá. Dice en la Biblia, Ezequiel capítulo 18, versículo 4. El alma que pecare, esa morirá. El ser humano, cuando peca ante los ojos de Dios, hace una separación. No puede estar permaneciendo delante de Dios, porque su pecado hace división entre Dios y el ser humano. Dice la Biblia: cuando el hombre decide desobedecer a Dios, acepta ser esclavo del diablo, se hunde cada vez en tristeza, en angustia y en terror. Y en consecuencia, la tierra es un campo de batalla entre los hijos de Dios y el ejército del diablo. Se encuentra en Efesios capítulo 6, versículo 12. Cuando los seres humanos se ponen de parte del pecado, están obedeciendo al diablo. Y el diablo siempre está buscando que la gente desobedezca a Dios. Logró que Adán y Eva desobedecieran a Dios. Y a toda persona que quiere seguir a Dios, bueno, el diablo viene y trata de hacer que desobedezca a Dios, practicando el pecado. El pecado es desobediencia a Dios.
Muy bien. Y esto trae como consecuencia que el ser humano no tenga esa cercanía con el Señor, no tenga esa comunión con Dios. La Biblia señala que hay un pecado muy grande, el peor de los pecados. ¿Cuál es? El peor de los pecados es, dice la palabra de Dios, no creer en Cristo. No creer en Cristo, el Hijo de Dios que ha venido a la tierra. No creer en su palabra. Rechazarle su oferta. Rechazar su cercanía. Dice la Biblia, el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que rechaza creer en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, dice, no va a tener vida eterna. O sea, tendrá una vida corta, pero no tendrá una vida eterna. Y la ira de Dios está sobre él. ¿Por qué? Porque se transforma en enemigo de Dios. Se transforma en amigo del diablo, instrumento del diablo y enemigo de Dios. Por eso es el peor pecado del ser humano, es no creer en Jesucristo, el Salvador del mundo. No creer en su palabra, no obedecerle. Ese es el pecado más grande que el ser humano comete. Entonces no tendrá vida eterna. Y los que no tienen vida eterna son aquellos que son instrumentos del diablo, que son obedientes del diablo. Miren, pero hay una situación tan importante de parte de Dios. Dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que toda la gente que cree en Él no se pierda, sino que alcancen a tener vida eterna. Dios en su amor grandioso sigue insistiendo. Dice, es grande el amor de Dios por el cual ha enviado a su Hijo a la tierra, para que toda la gente acepte sus palabras, acepte sus enseñanzas y sean obedientes y tengan vida eterna. Gloria al Señor. Dios no ha abandonado a la humanidad. La sentencia divina dice, la paga del pecado es muerte. Pero de parte de Dios, el Señor nos ofrece salvación. Dice, la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Se encuentra en Romanos capítulo 6, versículo 23. Dios nos ofrece vida eterna como un regalo que nosotros no merecemos a través de Cristo Jesús. Gracias al Señor, aceptando a Cristo como nuestro Salvador, recibiendo a Él en nuestro corazón, recibiendo la salvación de nuestras vidas. Entonces sí alcanzamos a tener verdaderamente la salvación y ser transformados en hijos de Dios. Y de ahí no somos enemigos de Dios, sino hijos de Dios, por haber recibido a Cristo en nuestro corazón. Gloria al Señor. Aleluya. Muy bien. San Juan el Bautista, al ver a Jesús, en cierto momento dijo, he aquí, le dijo a toda la gente, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria al Señor. Dios aún nos ama a pesar de nuestros pecados. Por eso Él nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que toda la gente que cree en Él no se pierda, sino alcancen a tener vida eterna. Gloria al Señor. La Biblia señala, arrepentíos, para que sean borrados vuestros pecados. Arrepiéntense. Gloria al Señor. Toda persona debe arrepentirse, de cambiar de rumbo, hacer un stop. No más. Ya no quiero caminar del mismo modo. Ya no quiero obedecer al pecado. Quiero que Dios me transforme en una persona diferente. Quiero caminar con Dios en libertad, libre de pecado. Gloria al Señor. Es arrepentirse, cambiar de rumbo. Gloria al Señor. Porque el pecado no lo consideraba como algo malo, sino algo bueno en aquellos tiempos antiguos. Pero cuando reconoce por la palabra de Dios que eso es malo, entonces tiene que hacer un stop y pedir al único que puede salvarle, sacarle del pecado, es Jesucristo.
nos perdona nuestros pecados y nos libra de toda situación de pecado. Nos ayuda a obedecer al Señor, obedecer su palabra. Gloria al Señor. Dios nos da sabiduría y entendimiento para salir del camino del pecado. Gloria al Señor. Aleluya. Arrepentidos, dice la Biblia, para que sean borrados vuestros pecados. Se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 19. El hombre tiene que pedirle perdón a Dios de sus pecados para quedar libre de la condenación eterna. Jesucristo pagó nuestros pecados. El profeta Isaías dijo acerca de Jesucristo: Jesucristo, Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53, 5. Este profeta señalaba que Jesucristo sería el que pagaría nuestras culpas en la cruz, ¿verdad? Fue molido por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. Gracias al Señor. Aleluya. Y por sus heridas fuimos nosotros curados de toda enfermedad. Cristo nos reemplazó en la cruz. Él es nuestro representante en los cielos y en la tierra. Jesucristo pagó nuestros pecados y en su sacrificio hecho en la cruz, Él nos libertó. La Biblia dice: la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, nos libra de la muerte espiritual. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Gloria al Señor. Él es el que nos libera del pecado, nos perdona nuestros pecados, nos limpia nuestra condición de pecador y nos transforma en hijos de Dios. Por eso la palabra del Señor señala que Jesucristo es el autor y consumador de eterna salvación. El apóstol Pedro dijo: y en ninguno otro hay salvación. En ninguna persona podemos encontrar salvación, solamente en Cristo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro en la tierra. No hay otro nombre. Gloria al Señor. Solamente Cristo. Nadie murió para pagar nuestros pecados, solo Cristo. Nadie pudo sacar de la muerte eterna al ser humano, solo Cristo. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Cristo. Gloria al Señor. Aleluya. Gracias al Señor. Entonces, ¿quién puede perdonar pecados? Solo Cristo. ¿Por qué? Porque Él murió en la cruz por nuestros pecados. Y Él es el único que tiene autoridad para perdonar tus pecados. Y aquella persona que te diga: yo quiero perdonar tus pecados, es un farsante, es un mentiroso. Porque no murió en la cruz por ti. Solamente Cristo murió por nuestros pecados. Él es el único que puede perdonar nuestros pecados. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Quién nos puede sacar de la muerte eterna? Aquel que murió y resucitó. Gloria al Señor. Murió y resucitó por todos los seres humanos. Gloria al Señor. Nos dio triunfo en la cruz del Calvario. Ya la tumba está vacía. Cristo no quedó allí en la tumba. Nadie puede decir el cadáver de Cristo, el esqueleto de Cristo está en una tumba. Nadie, porque la tumba está vacía. Porque Él resucitó. Gloria al Señor. Aleluya. Él nos sacó de la muerte eterna. Nos salvó de la muerte eterna. Gloria al Señor. Ahora somos libres por Cristo Jesús. No hay otro mediador quien puede interceder por nosotros, solamente Cristo. Aquel que murió en la cruz, el que está intercediendo en los cielos por nosotros. Gloria al Señor. Y si alguien que dice que alguien está intercediendo por ti en el cielo, es pura mentira. Solo Cristo es el que intercede en el cielo por nosotros, porque Él murió y resucitó. Está en la palabra del Señor. Él es el que está dándonos vida eterna. Gloria al Señor, aleluya. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué acontece? Gloria al Señor. ¿Y qué pasa con los que recibieron el perdón de sus pecados en Cristo? La Biblia dice: mas a todos los que recibieron a Cristo como su Salvador, a los que creen en su nombre, Dios les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios.
Gloria al Señor. Se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 9 al 12. Allí se encuentra la enseñanza bíblica. A todos los que recibieron a Cristo como su Salvador, a los que creen en su nombre, Dios el Padre les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Ahora tú, si has recibido a Cristo como en tu corazón como tu Salvador, gloria al Señor, ya no eres hijo del diablo. Has recibido a Cristo en tu corazón, ahora eres hijo de Dios. Y toda persona que aún no ha recibido a Cristo en su corazón, todavía no es hijo de Dios. Es una criatura de Dios. Necesita acercarse a Cristo Jesús, pedirle perdón de sus pecados, y el Señor le da, Dios del cielo, Dios el Padre le da autoridad de llamarse hijos de Dios. Su nombre es escrito en el cielo como hijo de Dios. Gloria al Señor, qué privilegio, qué situación tan hermosa. Gloria al Señor. Dice por eso la Biblia, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Ya no hay ninguna condenación para los que están caminando obedientes a Jesucristo el Señor, leyendo su Biblia, cantando sus alabanzas. Ya no hay condenación, porque la condenación que había sobre esa persona ya fue saldada, ya fue pagada por Cristo Jesús. Entonces ya no tiene condenación, es libre, gracias al Señor, y camina en libertad, en salvación, en Cristo Jesús. Gloria al Señor, aleluya. Dice ahora, ya no andan conforme a la naturaleza humana, ahora andan conforme al Espíritu de Dios. Gloria al Señor. También la Biblia señala, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿No? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. Si alguna persona ya está salvada en Cristo Jesús, ya entregó su corazón a Jesucristo y ha sido declarado por mismo Dios en el cielo como hijo de Dios, ahora ¿qué pasa? Que es una nueva criatura, es una nueva persona. Si se arrepintió de sus pecados, ya no tiene ese pecado, Dios lo liberó. Y es una nueva criatura, porque lo que practicaba antes ya no lo practica. Lo que era antes ya no es. Dios lo transformó en una persona diferente, en nueva criatura. Gloria al Señor. Sí, hay mucha gente que entregó su corazón al Señor, pidió perdón a Jesucristo y de todo corazón. Y Dios le transformó. A partir de ese momento que pidió perdón y abre los ojos para caminar en la vida, ya no es el mismo de antes. Y la gente puede testificar, sus amistades, sus amigos pueden decir, esta persona ya no es el mismo de antes. Algo pasó con él, se encontró con Jesucristo, le pidió perdón al Señor Jesús. Si usted es una persona que tiene todavía dificultades en su vida, que tiene problemas con el pecado, pídele perdón al Señor y Dios le va a cambiar, le va a transformar en una nueva persona. Ya no será el mismo de antes, ya no practicará las mismas cosas. El que antes robaba, ya no robará. El que antes hablaba palabrones será diferente. Su lenguaje cambiará porque Dios lo cambia. Gloria al Señor Jesús. Sí, aquella persona que estaba metida en todo tipo de engaños, de estafas, ya no es el mismo de antes. Dios le transforma en una persona diferente, respetuosa de su prójimo. Gloria al Señor. Aleluya. Sí, cuán importante es pedir al Señor perdón. Y Dios mismo le transforma en una persona distinta. La Biblia dice por ello, de modo que si alguno está con Cristo Jesús, nueva criatura es, ya es una persona diferente. Las cosas viejas, las costumbres antiguas ya pasaron, ahora todas son hechas nuevas con la ayuda de Dios. Gloria al Señor. ¿Quieres ser una persona diferente? ¿Quieres ser transformado en una persona distinta? Dios te puede hacer. ¿Quieres abandonar el pecado, la miseria que estás practicando? Dios puede transformarte en una persona diferente. Es importante por ello, acércate a Cristo, pídele perdón de tus pecados. Háblale de todo corazón. Señor, perdona mis faltas. Lo malo que hago en esta vida, perdóname, Señor, limpia mi corazón de ese pecado. Y entonces será transformado en una persona diferente.
el peso que había en tu corazón, en tu alma, el peso del pecado, el peso de la culpa, todo eso desaparecerá en el momento que tú pidas perdón al Señor. El Señor lo saca. Todo lo malo que haya sido, todo lo malo lo saca. Ya no te sientes atraído para cometer esos pecados. Te sientes libre, porque el Señor perdona pecados y lo hace muy bien. Transforma a la gente en una persona distinta. Gloria al Señor. Aleluya. Sí, a veces nos encontramos con personas que están comentando y dicen, bueno, aquella persona que era muy borracha, dice que es un aleluya y ya no bebe más. Aquella persona que era un mal hablado, ahora ya no habla malas palabras. Es una persona diferente, es muy respetuoso. Y aquella persona que odiaba, calumniaba a sus prójimos, pidió perdón al Señor, ya no tiene sentimientos de odio para nadie. Tiene amor a Dios y Dios le ayuda a amar a su prójimo. Y es una persona bondadosa, alegre, compasiva con todos y deseoso de colaborar con todas las personas. Gloria al Señor, Dios lo cambió. Y así pasa. Son situaciones vivas, son situaciones reales. Cuando Dios hace las cosas, lo hace de una manera real y concreta. Así que Dios es un Dios de poder, un Dios verdadero. Gloria al Señor. Clama a mí, dice el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Hay que clamar al Señor, hay que pedir a Dios de todo corazón que nos cambie, transforme, y Dios va a transformarte. Gloria al Señor. Y en muchas cosas Dios te puede ayudar. Gloria al Señor. Aleluya. Dice la palabra de Dios, el que es nacido de Dios no practica el pecado. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. El que es nacido de Dios no practica el pecado, porque el Señor le dio un nuevo nacimiento. Le transformó en una nueva persona. Gloria al Señor. Entró al reino de Dios, entró al evangelio de Dios. Ahora ya no lee los consejos malos, ahora lee la palabra de Dios, la Biblia del Señor. Gloria a Dios. Para mí la Biblia señala, dice Jesús, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan capítulo 5, versículo 24. El que oye la palabra del Señor y cree en Dios de todo corazón, tiene vida eterna. O sea, ya no tiene una vida limitada, pequeñísima, sino tiene vida eterna. Su alma vivirá eternamente. Gloria al Señor. Y dice, ya no tendrá condenación. Ya no tiene ni una sentencia contra él, porque sus pecados fueron pagados en la cruz por el Señor Jesucristo. Si tú no has pedido perdón, la sentencia todavía está contra ti. Tienes una sentencia. La paga del pecado es muerte. Si sigues practicando el pecado, tu sentencia es la paga del pecado es muerte. Estás sentenciado a la muerte espiritual, que nunca más vivirás. Jamás vivirás. Tienes un tiempo de vida y el plazo se te acaba y allí quedarás. Pero el que pide perdón al Señor, Dios le perdona, la sentencia es quitada, gloria al Señor, y ahora tiene vida eterna. Gloria a Dios, en Cristo Jesús hay vida eterna. Gloria al Señor. Dice por eso la palabra de Dios, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que toda la gente que crea en este Jesucristo, el Hijo de Dios, tenga vida eterna. Gloria al Señor. Aleluya. Toda persona que cree en Cristo Jesús tiene vida eterna. Gloria al Señor. ¿Y qué va a pasar? Que tiene esta vida, pero no es solamente esta vida.
La vida eterna es en Cristo Jesús. Cristo murió y resucitó. Y del mismo modo también el Señor dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria al Señor. Así que Cristo nos da vida eterna. Si nos morimos, vivimos en esperanza de que el Señor nos va a resucitar y nos va a conceder un nuevo cuerpo, como dice su palabra. La Biblia señala así. Y viviremos la eternidad con Cristo Jesús. Gloria al Señor. Así que, qué bueno es seguir fiel al Señor. Ahora mismo aceptar a Cristo como su Salvador. Ahora mismo creer en el Señor. Creer en su oferta. Creer en su palabra. Que nos dice, aleluya, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Creer en la Biblia de Dios. Creer en la bondad del Señor. Creer en la salvación que Cristo nos ofrece. Gloria al Señor. Aleluya. El que oye mi palabra y cree al que me envió. El que oye la palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios? La Biblia del Señor, donde están expresadas todos los pensamientos, todas las palabras, todas las promesas de Dios para el ser humano. Ahí está en la Biblia. Así que lo que tenemos que hacer es acercarnos a Cristo Jesús, pedirle perdón de nuestros pecados y alcanzaremos la vida eterna. No solamente será esta vida. Después de esta vida viene la eternidad en Cristo Jesús. Tu alma nunca dejará de morir porque tienes vida eterna. El cuerpo desaparece, se va al cementerio, pero el día de la resurrección, Cristo entregará nuevo cuerpo a todos los que son obedientes a Él. Y en el día de la resurrección, gloria a Dios, todos resucitarán con cuerpo glorificado para vivir la eternidad con Cristo Jesús. Cuando se es libre del pecado, descubre un mundo nuevo. Dios te perdona y descubres un mundo nuevo, una dimensión diferente, una manera diferente de percibir la vida y una manera diferente de vivir la vida por el poder de Dios mismo. Gloria al Señor. Así que todos los que han pecado, arrepienten de sus pecados. Es tiempo de arrepentirse de sus pecados. Es tiempo de pedirle perdón al Señor. Es la oportunidad que todos tienen. Dice, por eso, el Señor en su palabra, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El ambiente de Dios, el perdón de Dios se ha acercado. Es el tiempo, la ocasión para que el ser humano pueda encontrar salvación a su alma. Arrepiente de sus pecados en este tiempo. Gloria al Señor, porque luego ya no habrá más oportunidad. Así que hoy es tu oportunidad para ti. Si te mueres sin Cristo, la muerte se enseñoreará de ti, nunca más tendrás vida. Pero si ahora recibes a Cristo, encontrarás salvación, y aunque te mueras, el Señor te va a resucitar para llevarte a la vida eterna, a gozar la eternidad al lado de Cristo Jesús. Sí, en un lugar maravilloso, donde la eternidad estará presente para todos aquellos que obedecen la palabra del Señor. Gloria a Dios. Así que Jesucristo es el autor y consumador de eterna salvación. Ha sido el tema de nosotros en este día. Hablar hacia el pecado y liberarnos del pecado, salir del pecado, arrepentiendo de nuestros pecados, reconociendo a Cristo como nuestro Salvador y único, el que nos ayuda en esta vida. Muy bien, mis amados amigos, Dios les bendiga. Será hasta una próxima oportunidad cuando presentemos un programa Páginas de la Vida Cristiana, en el cual vamos a seguir tratando la palabra del Señor. Dios les bendiga. Hasta entonces. Amén.